Las sinuosas olas de ansiedad y emoción, tan profundamente humanas, pero a menudo incomprendidas, pueden asemejarse a los precisos golpes de la espada de un maestro espadachín. Afilados, penetrantes, pero esenciales para el dominio. La ansiedad a menudo se ve como una fuerza debilitante, ese nudo en el estómago, la inquietud de la mente, las noches de insomnio mirando el techo. Mantiene a las personas cautivas, convirtiéndolas en prisioneras de sus propios pensamientos. Para muchos, la ansiedad es un obstáculo, una barrera para una vida plena. Sin embargo, a través de la niebla de esta abrumadora emoción, encontramos momentos de claridad, catalizadores de crecimiento e incluso fuentes de motivación sin igual, que envuelven a Miyamoto Musashi. Un nombre que resuena no solo en los relatos de la rica historia japonesa, sino también en los corazones y mentes de guerreros, pensadores y buscadores de todo el mundo. Si bien los relatos de sus duelos y sus grandes estrategias son legendarios, pocos se sumergen en la profundidad de su mente para comprender la interacción de la ansiedad en la formación de su camino. Musashi, como muchos de nosotros, lidió con la ansiedad, pero en lugar de dejar que lo consumiera, la canalizó, utilizando esa energía para forjar su camino, perfeccionar sus habilidades y profundizar sus conocimientos filosóficos. En este vídeo, viajaremos a través de la vida de Musashi, comprendiendo cómo convirtió lo que muchos perciben como una debilidad en uno de sus aliados más potentes. Porque en las sombras de la ansiedad, a menudo encontramos la brillantez de la grandeza esperando ser revelada. El joven samurái, encuentros iniciales con la ansiedad. En medio de los relatos de las numerosas victorias de Miyamoto en duelos legendarios, existe la narrativa menos conocida de un joven Musashi, cuya vida estaba lejos de ser lineal. A medida que el sol se ponía en sus años de infancia, surgían los desafíos inminentes de la adolescencia. Durante estos años, la complejidad de la vida se expandía, y con ella, la ansiedad frecuentemente encontraba su camino en el corazón del joven samurái. Creciendo sin la guía de sus padres y lanzado a una vida de responsabilidad y expectativas, los encuentros iniciales de Musashi con el mundo no estuvieron llenos de glorias triunfantes, sino de lecciones dolorosas de derrota y del gran peso de la incertidumbre. Estos momentos, llenos de emoción cruda y agitación interna, sentaron las bases para su viaje introspectivo. Pero en lugar de ser acobardado por estos sentimientos, Miyamoto los tomó como señales. Cada pensamiento de ansiedad, cada paso incierto, se convirtieron en una oportunidad para la autoevaluación y el crecimiento. Estos episodios tempranos de ansiedad no lo obstaculizaron, sino que se convirtieron en la piedra de afilar, contra la cual afiló su espíritu y habilidades. Al igual que el acero necesita pasar por el caos de una fragua para emerger como una espada, las adversidades internas de Musashi actuaron como detonante para su evolución. A medida que avanzamos en su vida, descubriremos cómo estas experiencias fundamentales con la ansiedad conformaron el camino para la leyenda que estaba destinado a ser. La ansiedad como motivador, impulsando la ambición. Al indagar el capítulo del apogeo de la vida de Musashi, es fácil imaginarlo como la fuerza indomable con la que se lo retrata. Sin embargo, debajo de la apariencia tranquila y la confianza blindada de acero, estaban los sutiles matices de la ansiedad que continuaban pulsando a través de sus venas. En lugar de rechazarla, Miyamoto canalizó estas energías inquietas como catalizadores que lo empujaron aún más en su camino. Existe un delicado equilibrio entre la complacencia y la ambición, donde muchos podrían haberse conformado con sus logros. La ansiedad que Musashi sentía lo impulsó a romper barreras. No era la ansiedad paralizante que mantiene a uno atrincherado en el miedo, sino una especie de ansiedad vigorizante que lo impulsaba a la acción. Le susurraba durante las silenciosas noches, recordándole que siempre había otro horizonte, otro desafío esperando justo fuera de su vista.
La grandeza de Musashi no fue solo el resultado de su talento, sino que fue impulsada por su relación con sus propias luchas internas. Fue esta ansiedad la que se convirtió en la mano invisible, que lo guió hacia un crecimiento continuo. Sirvió como un recordatorio de que incluso en la maestría siempre hay espacio para la mejora, el refinamiento y la evolución. En el vasto paisaje del camino de Miyamoto, la ansiedad no fue el enemigo, sino el aliado silencioso que inspiró un impulso que forjaría la leyenda del más grande samurái. Preparación estratégica. La previsión nacida del miedo. A medida que se desarrollaban los capítulos de la vida de Musashi, se podía discernir un patrón. Cada uno de sus movimientos parecía calculado, cada decisión premeditada. El campo de batalla es un reino de incertidumbre, desde cambios repentinos en las estrategias del oponente hasta factores ambientales inesperados. La imprevisibilidad acechaba en cada esquina. Sin embargo, la familiaridad de Musashi con la ansiedad actuaba como una alarma interna, haciéndolo consciente de posibles peligros y desafíos. Era como si la ansiedad le susurrara secretos de lo desconocido al oído, instándolo a estar siempre alerta. Este agudo sentido de alerta lo obligó a entrenar más duro, a pensar más profundamente y a prepararse con una intensidad que pocos podían igualar. Donde la mayoría veía la ansiedad como una carga, Miyamoto la reconoció como un aliado que proporcionaba una perspectiva matizada, permitiéndole anticipar los cambios de los escenarios de combate. Al comprender y aprovechar su ansiedad, Musashi convirtió lo que muchos considerarían una debilidad en una ventaja estratégica distintiva. Se dio cuenta de que en la preparación había poder, el poder de convertir el miedo en previsión, de transmutar la energía nerviosa en acción, y de asegurarse de que, incluso frente a los desafíos más desalentadores, permanecía varios pasos adelante. Este fue el genio de Musashi, convertir las batallas internas en triunfos externos. Las dos espadas, equilibrando el miedo y el coraje. Emergiendo de las sombras de la agudeza estratégica de Miyamoto, surgió el estilo de combate de doble espada, o más conocido como Niten Ichi Ryu. Un hábil equilibrio entre el ataque y la defensa. Este estilo simboliza la lucha de Musashi contra la ansiedad y su búsqueda constante de equilibrio. En el corazón del Niten Ichi Ryu se encuentra una danza entre dos entidades opuestas, al igual que la danza entre el miedo y el coraje. Una espada representa la inmediatez de la acción, a menudo impulsada por el reflejo del miedo. La otra es símbolo de paciencia y movimiento premeditado, arraigada en la valentía y la precisión. Miyamoto, a través de innumerables batallas e introspecciones, identificó que no se trataba de vencer el miedo, sino de convivir con él. La ansiedad, con su aguda punzada, se convirtió en el estímulo para una de las espadas, instando a la rapidez y a las reacciones instintivas. En contraste, su sabiduría acumulada y el coraje guiaban a la otra espada, asegurando que la prisa no condujera a la imprudencia. Así que su estilo de lucha único no era solo una exhibición de habilidad, sino una manifestación física de su evolución interior, donde la ansiedad y la compostura, el miedo y la valentía, se fusionaron en un armonioso ritmo de vida y combate. Reflexiones solitarias. El poder de la introspección. A medida que se desvanecían los ecos de las espadas chocando, Musashi frecuentemente se retiraba al abrazo de la soledad, lejos de los tumultuosos escenarios de batalla. Buscaba refugios tranquilos, ya fuera en densos bosques o en cuevas apartadas. Este aislamiento deliberado no era una huida de la sociedad, sino un viaje hacia su interior, buscando claridad en medio del caos. Dentro de las silenciosas paredes de la introspección, Musashi lidiaba con su ansiedad. En lugar de permitir que lo consumiera, eligió conversar con ella. Cada momento de soledad se convirtió en una oportunidad para comprender la raíz de sus miedos. Al reconocerlos, podía transformar estos sentimientos inquietantes en profundos conocimientos.
La ansiedad, en el silencio del aislamiento, se transformó de una sombra amenazante a una guía. Le mostró áreas de mejora, reveló vulnerabilidades ocultas y resaltó fortalezas de las que no era consciente. Los períodos introspectivos de Miyamoto se convirtieron en sesiones de crecimiento, donde podía canalizar la energía cruda de la ansiedad en la mejora de sus habilidades, tanto como guerrero como ser humano. Abrazando lo incómodo. Entrenamiento en condiciones adversas. A partir de los silencios anteriores de la introspección, Musashi descubrió que la comodidad era la enemiga de la maestría. Mientras muchos buscaban campos de entrenamiento que facilitaran la comodidad, Musashi eligió deliberadamente lo contrario. Desde los bosques empapados por la lluvia hasta las cumbres nevadas, se colocó en los entornos más hostiles, convirtiendo cada elemento que lo rodeaba en su compañero de entrenamiento. Estos paisajes extremos no eran simples telones de fondo, sino participantes activos en su entrenamiento. Luchando contra vientos aullantes o manteniendo el equilibrio en terrenos resbaladizos, Miyamoto se dio cuenta de que la imprevisibilidad de la naturaleza reflejaba las incertidumbres de la vida y la ansiedad que traían consigo. Al ponerse en estas condiciones desafiantes, estaba simulando de manera tangible las batallas impredecibles que enfrentaría con sus enemigos, y lo que es más importante, con sus preocupaciones internas. Este riguroso entrenamiento moldeó tanto su agilidad física como su fortaleza mental. Cada gota de sudor en el frío hiriente, cada herida de las arenas revueltas de una tormenta en el desierto, lo perfeccionaron. Musashi creía que al sumergirse en la incomodidad, al hacerse amigo de la ansiedad, uno podría dominar no solo el arte de la espada, sino el mismo arte de vivir. Cada sesión desafiante era una representación externa de sus batallas internas, empujándolo a confrontar, adaptarse y finalmente aprovechar sus preocupaciones. A través de esta búsqueda implacable, transformó la incomodidad y la ansiedad que otros ven como obstáculos en herramientas fundamentales para su grandeza. El legado del samurái solitario. Impacto en las interpretaciones modernas. Desde novelas cautivadoras que capturan la esencia de su vida, hasta películas que traen su espíritu samurái a la pantalla grande, la historia de Musashi resuena incluso en la actualidad. Los dojos de artes marciales de todo el mundo enseñan técnicas de doble espada, dando testimonio de su influencia atemporal. Pero más allá de su estilo de lucha, es la relación de Miyamoto con la ansiedad, lo que se establece como un faro para muchos hoy en día. A medida que nuestro mundo moderno lucha contra una epidemia de ansiedad, el samurái solitario emerge como una figura de inspiración. El viaje de Musashi es un testimonio de que la ansiedad, a menudo vista como una emoción paralizante, también puede ser un catalizador. Nos recuerda que debajo del peso de nuestras preocupaciones existe un potencial oculto. Como Musashi, al enfrentar y comprender nuestras ansiedades, también podemos trazar caminos hacia la grandeza. El último duelo. Enfrentando tu propio legado. Después de décadas de duelos, entrenamiento implacable e introspección profunda, Miyamoto se labró un nombre sin igual. Su vida no fue simplemente definida por las cicatrices en su cuerpo, sino también por el invisible legado que estaba esculpiendo con cada día que pasaba. Ser considerado como el samurái invicto trajo consigo no solo admiración, sino una enorme carga. Cada paso que daba era observado y cada decisión analizada. Con semejante reputación, el oponente más formidable al que Musashi podría haber enfrentado en sus últimos años fue la sombra de su propio pasado. La ansiedad de estar a la altura de los estándares que él mismo había establecido, de ser la leyenda que todos veían en él, era una batalla que no se podía ganar con espadas. Este conflicto interno fue un contraste marcado con sus días de juventud, cuando era un marginado luchando por dejar una huella. A medida que avanzamos queda claro que la verdadera esencia de un guerrero no reside solo en sus victorias, sino en las lecciones extraídas de una vida llena de duelos, tanto externos como internos.
En la complicada danza de la vida, donde los desafíos y adversidades giran a nuestro alrededor, la ansiedad a menudo juega el papel principal. Pero, como hemos visto a través de la vida de Musashi, queda claro que esta emoción, comúnmente vista como un enemigo, puede ser de hecho un aliado. Su legado no se trata solo de ser un espadachín sin igual, sino de la resistencia del espíritu humano ante la turbulencia interna. Las experiencias de Miyamoto nos incitan a cuestionar nuestras percepciones. ¿Dejamos que la ansiedad nos domine o aprovechamos su energía, canalizándola hacia nuestras metas? Él convirtió su ansiedad en una hoja afilada, cortando dudas e impulsándose a sí mismo hacia un estatus legendario. Para nosotros el mensaje es claro: abrazar lo incómodo, desafiar las normas y permitir que la ansiedad sea el fuego que temple nuestro acero. A medida que avanzamos, llevemos las lecciones de Musashi con nosotros, viendo la ansiedad no como una montaña insuperable, sino como un escalón hacia el logro de nuestra propia grandeza. Muchas gracias por mirar.